Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa En la Mira, como todos los martes, al ser en punto a las 8. Bueno, ustedes nos acompañan en este programa dedicado a tratar diferentes temas, siempre desde la parte objetiva, desde la parte más científica. Queremos tratar los temas que traemos aquí para compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar un tema importantísimo relativo a la situación que estamos viviendo en nuestro país, el tema de las estrategias en temas de seguridad nacional, en temas de seguridad ciudadana. Para tratar ese tema, como siempre, traemos un experto, traemos una persona conocedora con muchísimos años de experiencia en el tema del manejo de crisis, también con temas de seguridad nacional, profesor, licenciado en criminología y también profesor de temas muy importantes como lo que es crimen organizado, narcotráfico, balística forense, bueno, con muchísima experiencia. Aparte de eso, con mucho cariño, también voy a presentar a nuestro invitado, don Gerardo Ureña, que fue compañero mío de trabajo, hasta jefe mío fue don Gerardo, así que para mí es un privilegio tenerlo aquí en el programa, que haya aceptado la invitación. Antes de empezar con este tema, recordarles que el 7014-5003 es la línea de WhatsApp al que usted puede enviar sus comentarios, puede enviar sus preguntas referente al tema que estamos tratando. También, siempre recordarles que estamos por medio del Facebook de Radio Costa Rica y todas sus plataformas. También ya tenemos el canal de YouTube donde usted puede hacer comentarios y puede enviar las preguntas que vamos a estar leyendo aquí durante el programa. Así que invitarlos a que participen con nosotros de este tema tan interesante que empezamos a desarrollarlo después de la presentación de nuestra entrevista. Como les mencionaba, el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre las estrategias en temas de seguridad ciudadana. Es un tema de actualidad, un tema que preocupa a toda la ciudadanía costarricense por los altos índices de violencia. Y para tratar este tema, bueno, ¿quién más que don Gerardo Ureña, licenciado, profesor, exmiembro de la Unidad Especial de Intervención, excompañero mío ahí en algunos trabajos, ¿verdad?, en la Unidad Especial, y también, bueno, jefe, así que con mucho aprecio, y lo tengo aquí en el programa, después de unas complicaciones de salud, don Gerardo,
ya recuperado, volviendo a compartir su expertise y su análisis en estos temas de seguridad, que es en los que estamos involucrados. Don Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, Juan Ángel, buenas noches a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que para mí es un honor estar con un compañero de años compartiendo estos temas. Hoy, como siempre hemos hecho con su persona, con otros colegas, con otros excompañeros, con otros homólogos del criterio de seguridad, es tratar esto como una conversación. ¿Ya? Entonces, estoy aquí para servirle. Bueno, don Gerardo, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Don Gerardo, hablábamos hace un rato, ¿verdad? Ya nosotros empezamos la conversación ahí antes de empezar el programa sobre las estrategias de seguridad. Usted nos comenta, con su experiencia, muchísimos años en temas de seguridad nacional, en la Unidad Especial de Intervención y todo esto, atendiendo operativos de alto riesgo y todo esto, las estrategias de seguridad, desde que usted entró a trabajar en esto de seguridad, existen. Lo que pasa es que ahora vemos otro tipo de delincuencia, otro tipo de amenazas, riesgos, pero las estrategias policiales, me comentaba usted, siempre han existido. Claro. Causa, digamos, curiosa, es interesante haber estado compartiendo con muchos costarricenses, muchos extranjeros, los fenómenos delictivos de Costa Rica. O sea, tenemos, en mi caso, son 40 años de estar en eso, y he tenido el privilegio de ver esa evolución. Para mucha gente, la seguridad ciudadana es un asunto de hoy, de ser un asunto novedoso, que tiene que ver con el sicariato, tiene que ver con la delincuencia actual. Y la seguridad ciudadana es una política que tiene que aplicarse hoy como algo novedoso, pero yo he venido oyendo, y he venido viendo, y he venido compartiendo estrategias de seguridad ciudadana desde 1982, que fue cuando me inicié en esta profesión. Muy joven, yo recuerdo de mis mentores, coroneles, mayores, capitanes de la época, estamos hablando de los 80, todavía había, digamos, un estilo de policía heredado desde los años 70, donde ellos tenían una criminalidad en particular, ¿ok? Y ellos también tenían sus políticas de seguridad ciudadana. No se llamaban seguridad ciudadana como la conocemos hoy en día, pero sí había unas políticas de seguridad, ¿ok? Entro yo a la profesión y también ya me toca bregar con un sistema de seguridad, sobre todo el Ministerio de Seguridad Pública en un principio, y posteriormente pasamos al Ministerio de la Presidencia, y cada modelo de gobierno iba cambiando y iba implementando sus propias políticas de seguridad ciudadana. Entonces la seguridad ciudadana no es un asunto de hoy, es un asunto que ha venido siempre. Entonces, tenemos que estar bien claros en eso. El hablar de una estrategia de seguridad ciudadana no es exclusivo del siglo XXI. Ya eso se ha venido hablando. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, qué es lo que da la impresión o da la percepción de que ha fallado la política de seguridad, porque no se ha contenido la delincuencia. Cada día o cada generación de expertos de seguridad pareciera que la delincuencia crece más, se hace más violenta, se hace más sofisticada, incursiona en otros tipos de delitos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado fallando? Es lo que estuvimos conversando antes de la reunión. ¿Qué es lo que ha estado fallando? Si siempre ha habido políticas de seguridad, ¿por qué esperamos nosotros que si aplicamos una en este momento, si llegamos a un consenso y logramos una buena política, que la pueda hacer exitosa o va a fallar igual que las otras? Ahora, entendamos, el que haya fallado es una percepción, no quiere decir que haya fallado realmente. Entonces, eso es lo que queremos discutir ahorita. Y eso, lo que estoy trasladando acá es una conversación que hemos tenido los homólogos de seguridad, los estudiosos de la criminología, los excompañeros, gente del gremio,
gente que se ha interesado en este tema, siempre se ha conversado de eso y siempre vamos a llegar a una misma conclusión. O sea, todos tuvimos nuestra experiencia, todos cuando fuimos responsables de la seguridad, en algún modo, de la seguridad del país, estuvimos comprometidos con una política o una estrategia de seguridad. Pero siempre hubo una estrategia. Entonces, ¿por qué la percepción de hoy en día de que no ha funcionado? Entonces, eso es lo que es interesante hablar y comentar el día de hoy. Don Gerardo, es que en estos momentos el ciudadano en general, que por idiosincrasia, diría yo, del ser costarricense, ha estado muy ajeno a los temas de seguridad. Una cultura de seguridad en nuestro país pareciera que luego de la abolición del ejército, o no sé, tal vez una década de los 70, muchos de lo que era todo lo relacionado con seguridad, tal vez no era mal visto, pero se consideraba que era de menor rango tal vez de otros problemas que estaba afrontando el país. O sea, hay abolición del ejército, inclusive algunas, hablando de estrategias o planificación para contener la delincuencia, inclusive se dieron gobiernos donde se quitaron temas de rangos policiales que tenían que ver algo con lo militar, o la gente pensaba, inclusive en la Asamblea Legislativa se escuchaban propuestas de desarrollar academias de policía y se negaban. Entonces pareciera que había como cierta apatía con algunos temas de seguridad, a pesar de que, como usted bien lo dice, podían haber estrategias, podían haber amenazas, habían riesgos. En la época de los 80s, usted lo vivió, 80s, 90s, el tema de secuestros, el tema de explosivos, el famoso caso de la familia de Viviana Gallardo y todos estos temas que fueron fueron muy importantes, era parte de las amenazas y la delincuencia y amenazas que tenía la seguridad nacional. Pareciera que había cierta apatía, y claro, nos pasa el tema de narcotráfico, crimen organizado, sicariato, que los medios de prensa también reproducen constantemente, porque es lo que está pasando y no pueden ocultarlo, y lógicamente la gente no acostumbrada a esos niveles de violencia, creen que ahora, o sea, nos damos cuenta que ahora todo lo que se hizo anteriormente fue en vano, porque pareciera que no hubo una estrategia prospectiva que dijera, bueno, puede llegar a pasar esto y tenemos que seguir fortaleciendo los cuerpos de policía, el trabajo interinstitucional, la coordinación. Pareciera como que estamos, y tal vez nosotros que hemos visto la evolución, usted también no lo vemos así, pero la gente piensa como que el tema de la inseguridad arrancó de esa forma tan violenta hace unos años. Ok, es evolución, o sea, no quiere decir que cada generación haya estado más en paz con el asunto de la inseguridad que la actual. O sea, lo que pasa hoy en día es muy obvio, todo el mundo tiene acceso a la noticia, no solo hace acceso a la noticia como tal, sino gráficamente. O sea, hay equipos de CCTV familiares, de empresas, municipales, que captan el delito en acción. Eso concientiza más al ciudadano y lo hace involucrarse más en el fenómeno. ¿Ah? Y también se siente más amenazado por el fenómeno. Eso es algo casi palpable. O sea, se puede pensar de que el delito está a la vuelta de la esquina o está al frente de la casa de uno. O sea, usted puede tener su CCTV cuidando el perímetro de su casa y sin querer quedó respaldado ahí, por decirlo así, un hecho delictivo. Un robo, un sicariato, un dealer vendiendo droga, todo va a quedar ahí. Entonces, estamos involucrados en el asunto de esa percepción directamente. Ya no es percepción, ahora es una realidad. O sea, estamos más conscientes de eso. Ok. La amenaza, por decirlo así, de la inseguridad a lo largo de los años, como usted lo dijo bien ahorita, ha ido evolucionando. Sí, muy bien, cuando yo entré en esta profesión, el sicariato era algo que se manejaba a otro nivel, era casi casos esporádicos y lo que se compartía en aquel entonces era mínimo, ya sea porque era o muy confidencial o era muy escaso, no se veía, pero sí teníamos problemas inestables en la región centroamericana. La política, habían conflictos, digamos, entre estados y guerrillas. Costa Rica era un lugar como de transición, un lugar de descanso, un lugar de paz, un santuario para ambos bandos.
entonces inevitablemente se dan conflictos acá. Entonces ese era el riesgo importante, hablamos de los 80, entonces pasan este tipo de eventos, hay remanentes, hay exguerrilleros que se suman al asunto de la criminalidad. Entonces esos guerrilleros no solo asaltan, roban, sino que también empiezan a secuestrar los 90s. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que usted es como la tercera generación de la Unidad Especial de Intervención. Entonces, antes de que usted entrara ya habían 3 generaciones donde estábamos padeciendo varios procesos de inseguridad. Entonces, para cada proceso de esos, los gobiernos de turno idearon políticas, idearon estrategias. Entonces, fueron conteniendo eso y fueron evolucionando con eso. Usted me dice, bueno, uno puede proyectarse en el futuro. Nosotros a veces en los 90s conocíamos asuntos de Guatemala, sicariatos en Guatemala, secuestros en Guatemala. Entonces, alguien decía, güey, eso nos va a pasar a nosotros si esto sigue. Entonces ya teníamos una idea hacia dónde íbamos. ¿Ok? Ahora, la cuestión es cómo prepararse hacia ese futuro, digamos, a corto plazo, para contener ese problema. Bueno, es difícil porque el asunto de la política de seguridad, el asunto de la seguridad ciudadana, tradicionalmente siempre se ha recargado en los entes de seguridad, llámese Poder Judicial o llámese Ministerio de Seguridad Pública, o digamos, en la parte esta del tratamiento del privado de libertad, el Ministerio de Justicia. ¿Ok? Como observador, diría yo, la parte de la confección de leyes del poder legislativo. Entonces, ahí es donde se ha recargado de eso. Entonces, usted me dice, bueno, cada gobierno, según la experiencia, hasta que llega usted también, se convierte en un profesional de seguridad, hasta la fecha, usted ya ha tenido varias experiencias con ese tipo de políticas. Okay. Hoy vemos lo que está pasando. Es porque ha fracasado esa política de seguridad que hemos tenido nosotros. Ok, don Gerardo, y perdóneme que lo interrumpa ahí, porque es común escuchar que las políticas, y quiero que usted me diga si escuchábamos lo mismo anteriormente, es común escuchar a todas las personas, inclusive políticos, ¿verdad?, de cualquier partido, de cualquier ideología, hablar que el tema de la seguridad y las propuestas en seguridad deben ser integrales. Ahí están abarcando todo lo que son programas sociales, programas de ayuda. Entonces, me parece que sí, pues, se ha recargado todo el tema de la seguridad en el Ministerio de Seguridad Pública, en el organismo de investigación, judicial, perdón, pero que era que en esas épocas no se hablaba de esa estrategia o ese plan de seguridad integrando a esos otros representantes sociales de apoyo, de ayuda. Ok, le voy a contar qué es lo que pasa. Ahora, eso es basado en mi experiencia. Ok, hay homólogos, hay compañeros de profesión que algunos coincidimos en eso. Recuerde que es un asunto que muy pocas veces se ha puesto sobre la mesa y se ha discutido como estamos discutiendo en este momento. Siempre se ha dicho que la seguridad es de todos. O sea, la seguridad no solo es del Ministerio de Seguridad Pública. Si yo voy de paseo, me voy con mi familia, tengo que dejar mi casa debidamente asegurada, un vecino tiene que saber, el vecino tiene que estar atento a lo que pasa ahí. Es la manera en que se ha vendido de que la seguridad es de todos. O sea, es un eslogan ahí. Es el eslogan de siempre, sí. Entonces, yo recuerdo que siempre, para Semana Santa, para Navidades, daban ese discurso, hacían bastante publicidad del asunto, delegando responsabilidades. Ok, o sea, no solo el Estado. Si usted se va de paseo, tiene que no dejar que el periódico se acumule cuando entregaban la prensa escrita, exactamente, el pan, o sea, tiene que avisarle al panadero que no deje pan ahí porque se va a acumular el pan. Bueno, un montón de medidas, entonces, que le decían, usted también es responsable por su seguridad. Entonces, esa era la manera de ver que la seguridad era la seguridad de todos. Sí, ok, la seguridad de todos. Pero no se vale, depositar en el ciudadano
parte de esa responsabilidad. Ok. El asunto de seguridad ciudadana. Un equipo, Ministerio de Seguridad Pública, llega a concientizar un barrio, los organiza, generan alarmas, generan redes de vigilancia y cuidado. En los 90, o a finales de los 90, hasta redes de, digamos, casi de represión. Mientras llegaba la fuerza pública, ellos tenían que generar alguna contención de la delincuencia, que esa es la parte peligrosa. Entonces, no solo la peligrosa. Justicia en las manos del civil. O sea, no es un asunto así, digamos, de manera aislada, sino un asunto de que le estás dando una potestad a él mientras llega la policía y se hace cargo del asunto. Claro, y ahí se daban abusos. Abusos, claro. Y también ponías en riesgo a la población. A ellos no les toca eso. Ok. Entonces, no se ha visto o no se ha aplicado con certeza, con una buena certeza, lo que debería ser una respuesta de seguridad ciudadana o de seguridad en general. Como usted le dice, y hemos escuchado siempre que tiene que ser integral, pero al final, ¿quiénes terminan conteniendo la delincuencia? La fuerza pública o el Poder Judicial. Sobre las espaldas de esos dos sectores, pesa enormemente esa carga y esa responsabilidad. Ok, volvemos a esto. Okay. Es una profesión no valorada en Costa Rica. ¿Qué sentí yo cuando yo era primerizo en esto? Uno cuando entraba, nosotros fuimos miembros fundadores de la Unidad Especial de Intervención, teníamos muchos sueños, teníamos mentores que nos contaban cómo podía ser el ideal de una policía profesional. Aspirábamos nosotros a ser parte de esa policía profesional. Y conforme fue evolucionando la unidad, fuimos evolucionando nosotros, inevitablemente. ¿Ok? Pero en ese trayecto, de primerizo hasta que me retiré en el año 2000 de la Unidad Especial de Intervención, pasaron ciertas cosas de tipo político que afectaron enormemente al gremio de seguridad estatal. Hablemos del Organismo de Investigación Judicial y Ministerio de Seguridad Pública y la seguridad en general. Si bien es cierto, el ejército como tal se abolió después de 1948, como una institución, ¿ok? Esa institución de seguridad, digamos, del territorio nacional tuvo que evolucionar a una policía civilista, a una guardia civil. Yo fui reservista en 1978 a 1982, reservista de la Fuerza Pública. Y me tocó conocer a esos señores de la Fuerza Pública, de la Guardia Civil. Habían remanentes todavía de ciertas disciplinas militares, había policía militar, había rangos de coroneles, había todo el escalafón. Toda la estructura militar, digamos así. Toda la estructura militar y había disciplina militar. ¿Ok? Esa disciplina militar se conserva después de los 80s, hasta avanzado, que le iba hasta parte de la primera mitad de la década de los 80s. Ok, la policía venía evolucionando. Yo me preguntaba, ¿qué sentía el soldado de 1948 cuando lo bajaron de estatus a policía? Bueno, los que siguieron en la institución. ¿Cómo se sentía? Bueno, muchos tuvieron que adaptarse. Ya no tenían el poder institucionalizar, bueno, no, ya no puedo decir la palabra, bueno, poder de institución que tenían antes como ejército. Ahora, si lo podemos ver, es un rango menor a un policía, no, a un policía. Ya no eran soldados, eran policías. Entonces, muchos de ellos tuvieron que adaptarse a ese nuevo mundo. Ok, los 80s. Los 80s, la policía militar, yo recuerdo que cambió su nombre a policía supervisora, porque ya no había militares en Costa Rica. Entonces, bajas policía supervisora. ¿Qué es lo que hacía la policía supervisora? Lo mismo que hacía la policía militar.
Ser la policía de los soldados, por decirlo así. Entonces, todo delito, todo comportamiento de los soldados, ellos se encargaban de regularlo. Entonces, para modificar ese concepto, esa percepción de ya no teníamos ejército, entonces, policía supervisora que seguía teniendo el mismo papel. Muy bien. Hay que eliminar todo lo que es militar. No vamos a hablar de los orígenes políticos que encauzaron esos cambios. Se decidió, bueno, el asunto de rangos, cabo, sargento, subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel y coronel, es un remanente, es un vestigio de un ejército primitivo que ya no hay. Entonces vamos a cambiar eso, vamos a modificarlo y lo vamos a adoptar otros rangos de tipo policial del mundo, comisionados, ese tipo de rangos que desvían la atención de que ya no es una fuerza pública, ya no es una fuerza militar, es una fuerza de policía. Sí, totalmente civilista. Ok, ¿cuál fue el error del momento? O sea, como toda estrategia de momento, como toda política de momento, sí, quitemos el rango militar, ya los saludos ya no se van a permitir, ya el orden cerrado era marchar como un soldado, como en una academia, ya no se va a permitir. Quitemos todo eso. ¿Cuál fue el daño profesional que le hizo a la fuerza pública? El daño profesional, porque yo soy contemporáneo de esa medida, fue el siguiente. Ya nosotros teníamos una vocación y una disciplina más profesional que militar. Aunque teníamos muchos otros integrantes originales de la Unidad Especial de Intervención, teníamos nuestra experiencia paramilitar, nuestra disciplina paramilitar. Cuando entramos a la unidad se empezó eso a cambiar solamente por una condición de disciplina profesional y de compromiso. ¿Ok? Que fue lo que no se trabajó con la fuerza pública de aquel entonces. Se eliminaron los rangos, ya no hay más militares acá en Costa Rica, pero ¿qué pasó con el policía? Con el regular. Pensó que también se había eliminado lo que era el respeto a la jerarquía. Y eso afectó bastante lo que fue la fuerza pública en ese momento, desde el punto de vista de disciplina. ¿Ok? Otro cambio que hubo fue la integración de una policía más profesional, la Ley General de Policía. Pero la Ley General de Policía ponía parámetros mínimos para poder acceder a esa condición. Entonces muchos policías tradicionales fueron quedando en el camino. Y otros policías, tal vez no de carrera o de la experiencia de años, empezó a incursionar nuevamente, por primera vez, no nuevamente, sino por primera vez, en la parte profesional de policías. Entonces, en ese momento, se sacrifica la experiencia del policía por la parte académica. Entonces, tuvimos mucha afectación por eso. Policías de años, pero que no tenían el requisito para formar parte de la nueva policía, fueron desplazándose, fueron entrando otros que no tenían esa misma experiencia. Entonces fue un momento de transición un poco dura, o sea, que afectó lo que fue la jerarquía y los mandos y también los compromisos de los oficiales de policía. Eso se llega a estabilizar ya casi en la segunda mitad de los años 90. Entonces ya hay, por decirlo así, ya hay condiciones académicas más importantes dentro de las jerarquías del Ministerio de Seguridad Pública, ya hay unas estrategias más definidas, más elaboradas. O sea, el Ministerio en parte de Seguridad Pública, va encaminado. Si hablamos del Poder Judicial, el Poder Judicial siempre ha tenido una dirección profesional y siempre ha ido creciendo, desde que fue fundada en los 70s, y siempre ha ido mejorando. Entonces, ellos no son tan afectados por eso, porque ellos ya tenían un perfil, ya tenían una condición de profesionales. Pero el Ministerio de Seguridad Pública sí pasa por eso. Entonces, en ese momento de transición, de los años de experiencia, de los requisitos académicos, o sea, se va a generar un problema de estabilidad en la parte emocional, por decirlo así, del policía regular.
El que entraba, perfecto, académicamente apto, pero no tenía aquel de experiencia que lo introdujera en el ámbito. Así como tuvimos nosotros cuando ingresamos a la Unidad Especial de Intervención, o sea, nosotros teníamos, yo recuerdo, el comandante que inició la Unidad Especial de Intervención, él tenía su bagaje como oficial del Ministerio de Seguridad Pública. Claro. Y su experiencia en nosotros, que veníamos técnicamente de la vida civil, o de un conocimiento muy vago de este tipo de profesión, fue importante. Entonces, nos supo orientar, nos supo llevar, nos supo meter dentro de eso. Entonces, fue un modelo a seguir de nosotros. ¿Ok? Pero, si vamos al fenómeno del Ministerio de Seguridad Pública, a mediados de los 90, cuando estos académicos, futuros líderes en ese momento del Ministerio de Seguridad Pública, empiezan a ejercer su profesión, ya no tenían la experiencia de años. Muy pocos se alinearon con eso. Entonces, sí, hubo gente de carrera, de muchos años, ok, voy a ser académico, voy a sacar el bachillerato por madurez, voy a sacar una carrera universitaria, y ahí se fueron hasta que se estabilizan ya a finales de los 90. Ok, ¿por qué cuento todo esto? Porque eso va a influir bastante en lo que son la implementación de las estrategias de seguridad. Entonces, la manera en que alguien de carrera o que haya tenido muchos años en el Ministerio de Seguridad Pública, de ver lo que es la criminalidad de aquel entonces, va a ser proporcional a ese momento. Ahora, aquel que entra primerizo a la profesión de seguridad con grados académicos y con, digamos, apto para una nueva policía, digamos, que se espera de eso, no va a tener eso. Entonces, no va a tener la visión que tiene aquel de experiencia, y el de experiencia no va a estar para compartir eso con esta nueva visión. Entonces, tienen que aprender casi de cero y traer modelos de policías que no son equivalentes a la idiosincrasia del costarricense. Nosotros hablamos mucho, digamos, del modelo de policía chileno, del modelo de policía hasta los norteamericanos. Hasta los españoles. Hasta los españoles, exactamente. Son muy buenos, pero son modelos de policía que han evolucionado con su sociedad. Entonces, nosotros necesitamos un modelo policial que haya evolucionado con esta sociedad. Por ejemplo, de 1948 pasar de un ejército a una fuerza de policía civil, eso es evolución, es una evolución. Y esa evolución se da dentro de la idiosincrasia de Costa Rica. Entonces, está dentro de una evolución natural, por decirlo así, no forzada, no se adoptó un modelo de otro país. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países de aquel entonces todos tenían ejército. ¿Okay? Y ahora, don Gerardo, todos los modelos o las estrategias que en ocasiones vemos que se plantean para el tema para minimizar la violencia, que generalmente es lo que se está buscando en estos momentos con el tema del crimen organizado, con el narcotráfico, cualquier estrategia que se pretenda, bueno, pareciera que va en busca de disminuir esos grados de violencia. Según lo que usted nos comenta, bueno, podemos estar agarrando, y lo que se están agarrando son modelos externos para generar esas estrategias. Inclusive los teóricos, las personas, criminólogos que salen de las universidades, gente muy joven también, que ya pueden entrar a la fuerza pública o al organismo de investigación judicial o a la DIS, personas que vienen ya con un nivel académico distinto, porque son personas, muchos jóvenes están estudiando, de ahí vienen con sus teorías diferentes, teorías que se han desarrollado en otros países, ¿verdad?, de contención de la criminalidad, y lógicamente las van a tratar de implementar, o eso es lo que creería uno, van a tratar de implementar todos esos temas, todas esas teorías en las estrategias que existen. Por eso es común ver en los programas de televisión cuando entrevistan a criminólogos, y lógicamente nos hablan de todas este tipo de teorías muy académicas, ¿verdad?, que se han implementado en otros lugares y que de ahí han servido tal vez y se quieren implementar en estrategias aquí en nuestro país, porque al final de cuentas todo el mundo quiere una estrategia para bajar esos niveles de violencia o de criminalidad. Sí, pero tenemos que recordar de que Costa Rica es muy particular, a como lo es Nicaragua, a como lo es Panamá, a como lo es Guatemala, Honduras, México, Colombia, a Venezuela, etcétera. O sea, lo que funciona para ellos no es exactamente
va a funcionar para nosotros. Entonces a eso voy. La evolución en Costa Rica tiene que ser de manera natural. O sea, esa evolución tiene que estar basada en nuestra propia historia, en nuestras propias experiencias. Por ejemplo, ¿cuál es el rol que juega Costa Rica dentro de esta dinámica del narcotráfico? Mucha gente habla de almacenaje, distribución ahora para otros continentes. Inclusive el consumo interno es muy bajo, digámoslo así, en comparación con otros países también, por ejemplo. Ok, lo que siempre se ha dicho es un puente. Un puente. Entonces la dinámica y la relación que tiene Costa Rica con el narcotráfico es muy particular, no es de su historia, sino desde su, digamos, posición geográfica. Es un puente. ¿Ok? Entonces, no es de interés del narcotráfico generar negocios dentro de Costa Rica. Es un mercado pequeño. Es un mercado, hay mercado porque al final el narcotráfico paga con eso. Entonces, esta gente que recibe la remuneración en especias, por decirlo así, tiene que vender el producto acá. Y ese es el negocio de ellos acá. Por eso tenemos ese problema a lo interno, que nos está dando muchos problemas ahorita, pero el rol fundamental de Costa Rica en esa maquinaria del narcotráfico es como un punto de transición, es un puente necesario para las estrategias actuales de distribución hacia el norte y hacia Europa. Entonces, tenemos que pensar que nuestra estrategia de seguridad tiene que ir encauzada en ese rol que jugamos nosotros. Ahora, ¿por qué hablamos de narcotráfico? ¿Por qué no hablamos de otro tipo de criminalidades? Bueno, en este momento, el narcotráfico es la madre de muchos problemas de inseguridad. Ya, sí, tenemos femicidios, digamos, que un sociólogo puede decir, bueno, es de origen cultural. O tenemos, qué sé yo, un psicópata, una cuestión de conductual de ciertas personas. Pero tenemos el narcotráfico que genera un montón, o sea, una cadena de delitos, y ese es el que hay que entender antes que empezar a combatirlo. Okay, mucha gente cree que lo entiende, pero realmente no creo yo porque es mi experiencia, cuando yo discuto esto con otros compañeros, con otros homólogos, casi aterrizamos en eso, o sea, no nos hemos metido a analizarlo. Entonces, ¿qué creemos? Que la experiencia de Colombia combatiendo el narcotráfico va a funcionar en Costa Rica, o que la experiencia de México combatiendo el narcotráfico de ellos también se puede implementar en Costa Rica. No, o en España. Estamos totalmente equivocados. Tenemos que generar nuestra estrategia según lo que hayamos aprendido nosotros aquí en Costa Rica del fenómeno. ¿Ok? Hoy estamos hablando de sicariato, pero sabemos que el sicariato tiene su origen y empieza en esa condición de narcotráfico. Y es uno de los, digamos, de lo último que logramos. Antes veíamos nada más al adicto que robaba, al adicto que era un problema social. Sí, que andaba robando ahí en las comunidades, ¿no? Y a la misma familia, ese era el problema. Sí, ahora ¿cuál es el problema? Drogodependencia eran los robos. Sí, ahora que tenemos una lucha entre bandas, que no solo se están matando entre ellos, sino que están generando, ahorita ya están generando bastante daño colateral. Ok, entonces sí, realmente es un problema. Ahora, no es un problema que nació ahora, es un problema que ha venido gestándose desde los 80s, estamos hablando desde los 80s, hemos tenido nosotros noticias de eventos de capos de la droga, de narcotráfico, de laboratorios, de primeras capturas de droga que han pasado acá por Costa Rica y todo, hasta la fecha, y ha evolucionado, ese fenómeno evolucionó. A cada generación de policías les tocó un pedazo de esa evolución. Y para cada generación de policías, en ese contexto histórico del momento, fue un problema serio. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando Estupefacientes del OIJ desmanteló el primer laboratorio de cocaína, y creo que hasta el momento ha sido el único, a nosotros nos preocupamos por eso. O sea, ya teníamos el problema acá, ya teníamos la producción acá, y ya era un problema serio. Pero algo se hizo bien después de ese trabajo,
que los narcotraficantes prefirieron no arriesgarse más con laboratorios, sino se concentraron más que todo en el tránsito. Y eso ha ido evolucionando. Entonces, a cada generación le ha tocado un pedazo de esa responsabilidad. Ahora, no quiere decir por ejemplo, que yo no pueda opinar del narcotráfico actual. Yo puedo opinar, pero yo baso mi conocimiento en lo que yo viví como profesional y lo que estoy viviendo ahorita como ciudadano, o como un especialista que ve el asunto, digamos, no desde el Ministerio de Seguridad Pública, sino también desde las redes sociales, desde la prensa, desde todo, y también lo que padecemos directamente con eso. Entonces, las estrategias de policía siempre han existido, ¿vale? Siempre han existido, y hoy están existiendo. Aunque el Ministerio de Seguridad Pública tenga su manera de contener, de tratar de prevenir ese asunto, y el Ministerio de Seguridad Pública, y el organismo de investigación judicial esté reprimiendo el fenómeno, ellos se mueven por estrategias también, y son cosas que parecieran muy familiares a lo largo del tiempo. Ok, ¿por qué tenemos nosotros la percepción de que ninguna estrategia ha funcionado? ¿Por qué? Ya hablamos de que, y coincidimos de que la parte de seguridad, el gremio de seguridad, sea estatal o privado a lo largo de los años, en su evolución como tales, no se le ha dado la importancia o la relevancia que ellos juegan dentro de estas responsabilidades. ¿Ok? De hecho, está más que todo para contener. Sí, los proyectamos, eso puede ser que pase, lo que está pasando que en México va a llegar a pasar aquí dentro de 5 años, por decir algo, pero se preparan, no se van a preparar, esperan que se les venga el problema para reaccionar. ¿Por qué? Es simple, porque el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública ya tienen su rol dentro de esa dinámica, y ellos no pueden ir más allá. El Ministerio de Seguridad Pública no puede agarrar a un muchacho en riesgo social y meterlo a la fuerza en el colegio para que estudie y se haga una persona de buen provecho. El organismo de investigación judicial no puede ir a adoptar una familia que está en riesgo social, ayudarles a salir adelante, a pagar, qué sé yo. Fuera el IMAS. El IMAS, porque no, claro, su función es esa, es lo que están haciendo. Entonces, para mi criterio, el Ministerio de Seguridad Pública, el organismo de investigación judicial, en parte el Ministerio de Justicia, Seguridad Nacional también, ellos han hecho lo que les toca hacer y lo que pueden hacer. Más allá de eso, Wanneger, no se puede hacer. Ahora digo, es catastrófico, entonces ¿qué hacemos acá? No, ok. Lo que les estoy mencionando es según mi idea de qué es lo que ha fallado con estas políticas. Ok, entonces, antes de la siguiente pregunta, don Gerardo, para que la vaya analizando, el tema es que si hablamos de que la policía, el Ministerio de Seguridad Pública, el organismo de investigación judicial, ha cumplido con su rol, con lo que le toca, pero no puede cargar con todo el peso del rezago que se ha dado en proyectos sociales, en ayudas, que al final de cuentas es lo que genera desigualdad social, genera mayor delincuencia, cuando hay pocas expectativas de superación de los jóvenes, cuando hay problemas económicos, cuando hay hacinamiento, con todos estos factores. Entonces, según lo que usted nos comenta, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Lo entendemos claramente, todos esos elementos que generan inseguridad, violencia, que predisponen a la gente a que participe en actividades delincuenciales, el que está conteniendo toda esa conducta delictiva es el Ministerio de Seguridad Pública con sus programas preventivos o con su trabajo preventivo y el organismo de investigación judicial. Eso es lo que estamos extendiendo esas estrategias. Ahora, la pregunta va a ir ahí y me la contesta después del segmento de nuestra recomendación literaria. El tema, en esas políticas, si las tiene el plan de seguridad que desarrolla el Ministerio de Seguridad Pública, bueno, podrá haber sido exitoso. Estamos hablando que lo que ha fallado es una estrategia nacional, un plan nacional de seguridad nacional. Esa es la pregunta. Okay. Vamos a ir a nuestro segmento de nuestra recomendación literaria. En la mira, nuestra recomendación literaria.
Nuestra recomendación literaria es un libro de don Óscar Núñez. Él es periodista, lógicamente escritor, y este libro se llama La Guerra Prometida. Es un libro que en actualidad lo está editando el editorial Uruk, y es un libro excelente. Vean, es un libro que nos relata a manera de novela lo que fue el conflicto armado de 1856, con dos personajes importantísimos de esos momentos. Hablando de William Walker, que todos lo conocemos, todos hemos escuchado esas historias de este filibustero, y don Juan Rafael Mora Porras desde su perspectiva como presidente de esa época, ya en los años 1856. Ahí vemos la foto de don Óscar Núñez, que nos ha regalado esta novela, que la publicó en el año del 2015. En ese momento publicó este libro, esta novela, y definitivamente nos da un contexto no diferente, pero sí nos aproxima y cada vez que estamos leyendo cada hoja de este libro, nos acerca más y nos hace entender un poco cómo podría haber sido, cómo fue la sociedad costarricense desde el tema social, desde el tema político, en esa época y ese conflicto armado, esa campaña del año de 1856. Es interesantísimo ver las relaciones interpersonales, cómo era el San José de esa época y los conflictos políticos, lógicamente, que se daban en esa época. También la forma como don Juan Rafael Mora Porras manejó todo este tema de ese conflicto, esa campaña de 1856. Y por otro lado, lógicamente, entender también el tema desde esta novela, desde este perfil que se le da a William Walker como este filibustero que llegó a la zona de Nicaragua y pretendía también arrasar, digámoslo así, con nuestro país. Así que es un librazo este libro de don Óscar Núñez, como les digo, periodista y escritor, que es nuestra recomendación literaria. Lo pueden conseguir ahí en las librerías de nuestro país, con el editorial Uruk y también en las plataformas como Amazon. Les aconsejo este libro, es un libro buenísimo, no va a parar usted de leerlo y se va a transportar a esas fechas de la batalla, la campaña de 1856. Esa es nuestra recomendación literaria. Seguimos con nuestro programa aquí en La Mira. Hoy tenemos un invitado de lujo, un excelente profesional en el campo de la seguridad, con muchísimos años de experiencia en el manejo de crisis, en temas de seguridad nacional, excompañero de la Unidad Especial de Intervención y también fue mi jefe ahí en la Unidad Especial de Intervención por un periodo de tiempo. Así que para mí, don Gerardo, catedrático también, profesor universitario, bueno, hay muchísimos años de experiencia y definitivamente, don Gerardo, ha sido un honor ya que está recuperado ahí, que tenía unos problemitas de salud, pero ya está al pie del cañón, como decimos. Don Gerardo, si usted me lo permite, vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí. Lee Marx nos dice, me encanta este programa, ya lo compartí, muchísimas gracias a la amiga. Don Francisco Soto, buenas noches. Estimado amigo, saludos Guanelje y saludos al señor licenciado, lo dije una vez y lo repito ahora, se nos fue de las manos Costa Rica, estamos como Colombia en sus principios, primero se mataban entre ellos, bandas subieron a civiles, pasaron a policías y terminaron con personas de altas jerarquías y con precios a sus muertes. Magali Camacho nos dice, un saludo a Magali, excelente programa. Leonel Pérez, se nota el gran dominio del tema de don Gerardo, asimismo de los invitados de los programas anteriores. Limars, bueno, ahí está en sintonía. Don Cristian Quesada, buenas noches. Es como la propuesta de Bukele y El Salvador siendo una problemática distinta, jerarcas compran el discurso. Bueno, son algunos de los mensajes que tenemos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes que comparten el programa, que se interesan en estos temas y todos los martes nos acompañan. Don Gerardo, teníamos una pregunta. Bueno, hay comentarios interesantes también, ¿verdad?, que no podemos dejar de lado. Tal vez algún mensaje para las personas que nos han escrito interesadas en este tema. Ok, si bien es cierto lo que hablábamos anteriormente, las condiciones criminales o la dinámica delictiva, criminal que se da en algunos países de la región, hablemos de la región que es lo más inmediato que tenemos, son particulares y puede ser que se parezcan a las de Costa Rica en este momento, pero tenemos que entender eso. Siempre van a encontrar de que la dinámica va a cambiar, va a ser diferente. Se habla mucho de Bukele,
Ok, a Bukele la estrategia le está sirviendo en su país. ¿Ah? El Salvador tiene una historia muy característica, muy propia de ellos, han tenido una evolución muy natural para el país de ellos, y las condiciones que se están dando actualmente con las políticas actuales del gobierno de turno de El Salvador son esas. En ese momento les están funcionando a ellos, pero hay que ver si eso se puede aplicar en otros países también. Entonces tenemos que tomar en cuenta también eso. Ahora, Costa Rica tenemos una desventaja en este momento, que sería para mí una ventaja que tiene El Salvador. El Salvador tiene ejército, y el ejército se ha utilizado bastante en lo que es la contención del fenómeno criminal en El Salvador. En Costa Rica carecemos de un ejército con ese tipo de organización. Tenemos a la fuerza pública, pero la fuerza pública no podría contener digamos, ni a mediano ni a largo plazo una situación de esas. O sea, tendríamos que evolucionar casi en las mismas condiciones que está El Salvador, haber pasado por lo mismo que han pasado ellos. Entonces, tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar estrategias propias de una evolución natural del país. Claro. Cuando hablamos de evolución natural del país, hablamos idiosincrasia, más que todo. Okay. Volvamos a la pregunta que le hice antes de esa pausa en nuestra recomendación literaria. Hay estrategias, muchos de los informes y estudios que han hecho organizaciones sobre el tema de la delincuencia en Costa Rica o en Centroamérica, pero específicamente en Costa Rica hay estudios que hablan que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre las unidades de policía, cuerpos especializados y todo. Hablamos también, usted nos comenta, de que el peso de todo el tema, no hablemos de fracasos, porque Costa Rica es un país exitoso, pero hablemos de los problemas sociales que hemos tenido, esa debacle que a nivel de empleo, a nivel social, a nivel de educación, pareciera que no estamos bien en este momento como lo hemos estado en otros momentos, ¿verdad? Que todo ese desarrollo que tiene nuestro país gracias a la educación, gracias a nuestra idiosincrasia, es lo que nos tiene como estamos ahora, ¿verdad? Pero pareciera que estamos fallando. Parece que toda esa parte del problema es la falta de coordinación entre cuerpos de policía. Ahora, si se le recargó durante mucho tiempo al Ministerio de Seguridad Pública la estrategia de seguridad, si en la parte judicial o represiva al organismo de investigación judicial, han fallado las estrategias como Estado, la estrategia de un plan nacional realmente que involucre a todos los cuerpos de policía. Ya no podemos hablar solo del Ministerio de Seguridad Pública, ahora tenemos que hablar de la DIS, todo lo que tenga que ver con seguridad nacional, porque esto es un problema regional lo que tenemos en este momento. Fallaron ahora sí esas políticas, realmente esas políticas, o nunca hubo un plan nacional que acuerpara todo esto en una sola estrategia, o todo el mundo andaba por separado. Ok, hablemos en dos partes. O sea, las fuerzas de policía, cuando hablamos de fuerzas de policía nos referimos al Ministerio de Seguridad Pública, nos referimos al Poder, el organismo de investigación judicial, nos referimos al Ministerio de Justicia y Seguridad Nacional. Ok, son las fuerzas policiales, digamos, activas, regulares de Costa Rica. Cuando yo ejercí la profesión desde el punto de vista estatal en la Unidad Especial de Intervención, yo recuerdo que nosotros trabajábamos tanto con el Ministerio de Seguridad Pública, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, y éramos hermanos técnicamente de Seguridad Nacional. Muchos de mis buenos amigos, hermanos de profesión, yo los hice en esa dinámica, digamos, de cooperación. Yo hoy en día tengo amigos tan importantes que fueron en su momento oficiales del OIJ o del Ministerio de Seguridad Pública, o del Ministerio digamos, de Justicia, y también de nuestra organización hermana que era la Seguridad Nacional. Entonces siempre hubo digamos, esa interacción, ese apoyo mutuo, porque para ciertas dinámicas de los operativos policiales se necesitaba por fuerza y por ley que cierto ente policial participara. Y la que mayormente nos daba trabajos a nosotros era el organismo de investigación judicial. Y a veces éramos un apoyo para ellos, a veces hacíamos cosas en conjunto, pero casi siempre ellos eran los que nos incluían dentro de sus operaciones. Entonces siempre ha habido esa coordinación. En la actualidad yo pienso,
no estoy dentro del Ministerio de Seguridad Pública, no estoy dentro del organismo de investigación judicial y tampoco estoy dentro de la Seguridad Nacional. Yo pienso, por lo que veo como cualquier ciudadano, que hay momentos en que yo veo a las policías trabajando juntas. Eso se mantiene, eso sigue. Independientemente, digamos, de los temas de moda que están ahorita, ¿ah? Yo considero que en la parte operativa ellos siguen apoyándose. ¿Ok? Eso ha sido siempre. Eso ha sido siempre. Y eso genera hermandad, genera, ¿qué le digo?, vínculos importantes desde el punto de vista profesional. Porque tanto sabe el Ministerio de Seguridad Pública que ellos no pueden solo con el asunto, lo mismo sabe el organismo de investigación judicial y las otras policías. Todos están hermanados en ese propósito. Y yo casi doy garantía de que eso es así, y la mayoría de los profesionales, los que están ahorita, los que tienen a cargo esa gran responsabilidad, lo entienden así y lo están haciendo. Ok, pero ¿por qué tenemos nosotros la percepción de que todas las estrategias, independientemente de la generación que las haya aplicado, las estrategias de seguridad han fallado? Y vuelvo a repetir, el problema es que esta estrategia no puede funcionar si solo se le recarga el peso al Ministerio de Seguridad Pública, al organismo de investigación judicial, al Ministerio de Justicia, Seguridad Nacional y a todas las fuerzas policiales que están ahí. No va a funcionar. Tenemos la guerra perdida. Es que sí, está perdida. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con la delincuencia? La delincuencia ha ido evolucionando desde un punto de vista natural. Desde sus expectativas, ellos han cambiado. La seguridad en general en Costa Rica, la policial, ha evolucionado. Consiguen equipo, mejor entrenamiento, más gente. Ellos también han sabido cómo evolucionar. Ahora, llega un momento en que ellos también, desde un punto de vista criminológico, toda organización delincuencial tiende a caer por su propio peso, colapsa, se bifurca, se generan otras organizaciones de una madre, entonces ellos también evolucionan también. Son evoluciones naturales que tiene el crimen organizado, y en Costa Rica no es la excepción. Entonces, eso es evidencia de que la estrategia directa, ya sea de represión, de contención, el Ministerio de Seguridad Pública muy poco puede hacer de prevención, pero sí hace bastante contención. El organismo de investigación judicial hace lo que es de ellos, lo que es la represión. Seguridad Nacional generan información que es para generar políticas. Generar políticas y estrategias. Entonces todos están en eso, pero no es una lucha solo de ellos. Para que la lucha sea exitosa, y recuerde, yo antes de ser criminólogo, yo fui policía. Antes de ser especialista en seguridad privada, yo fui criminólogo y después fui policía, y antes fui policía. Entonces, he visto el fenómeno desde por lo menos 3 puntos de vista diferentes. ¿Ya? La criminología, ¿qué es lo que me ha enseñado? Ya me ayuda a entender la dinámica criminal, todos los factores criminógenos, de lo que hablábamos temprano. Eso me ayuda a entender nada más. No me va a dar la expertise o qué sé yo, o la conciencia para generar medidas operativas. ¿Ok? Cuando era policía, yo llegaba a un punto donde la ley me permitía que llegara. Después de ahí, por las cuestiones de la ley misma de policía, hasta ahí llegaba. ¿Ok? Entonces, es poco lo que uno puede hacer como profesional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el papel de Limas en un barrio marginal de la capital? ¿Qué es lo que hace Limas? El Limas ayuda, digamos, a la comunidad. Ellos tienen presupuestos para ayudar al ciudadano a salir adelante. Entonces, agarran una familia en riesgo social, generan becas, ¿ok? Pueden ayudarle a esta familia que está en un nivel muy económicamente bajo, pueden ayudarles a pagar alquileres, a comprar un diario. O sea, pueden ayudarlos desde muchos puntos de vista, pero no van a sacar a esa familia de la pobreza. La familia va a estar siempre en condición de pobreza. Y siempre es vulnerable a caer en conducta delictiva. Exactamente, pero el esfuerzo está.
hay funcionarios muy comprometidos de Limas, de cualquier otra institución, también de respuesta social a esa gente de riesgo social, están muy comprometidos. Pero o sea, el efecto que pueden tener ellos, el impacto que pueden tener ellos en la comunidad o en la sociedad, no va a ser tan importante como para generar un cambio. Entonces, ese aporte que ellos están haciendo se diluye. Es como echar una gota de agua en un mar de agua. Echa la gota y no vimos la gota ya. Entonces, hay un montón de esfuerzos de carácter social que se están dirigiendo a tratar de ayudar a estas comunidades en riesgo social. Pero mire, siguen habiendo pobres, siguen habiendo gente, sigue habiendo muchachos y muchachas que abandonan el estudio por muchas condiciones. O sea, pero aún así, somos muy importantes en este país en la parte de educación. Somos muy importantes, no solo para la región, para el mundo también, en la parte de salud. Hay una democracia, y ahí está funcionando, la democracia funciona. Entonces, ¿por qué nosotros, siendo un país de privilegiados desde el punto de vista de costarricenses, desde el punto de vista histórico, y también tenemos que entender que no es que vamos a minimizar lo que estamos pasando, claro. El problema que tenemos, sí es un problema grande, sí. Para nosotros es grande, pero no es tan grande como en otros lados, pareciera que estamos a tiempo. Entonces, tenemos toda una infraestructura de ayuda social que está funcionando, está tratando de hacer la tarea. Que tiene que ser parte de todo ese plan integral de... Exactamente, seguridad. Entonces esta gente tiene que poner sus espaldas también, o esas instituciones, para reforzar tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el organismo de investigación judicial y generar una estrategia en conjunto. Esa es la que necesitamos. Después de muchas conversaciones de arreglar el mundo, en esas conversaciones de homólogos y todo, hemos llegado a esa conclusión. Perfecto, don Gerardo. Don Gerardo, agradecerle. Va a estar invitado para otros temas. Usted conoce de muchos temas. Muchísimas gracias. Excelente, que ya está con su salud recuperada, así que lo vamos a estar molestando aquí en el programa para que siga viniendo. Muchísimas gracias, don Gerardo. Mucho gusto. Buenas noches. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en su programa En la Mira, hoy con el tema de estrategias para la seguridad ciudadana. Nos vemos el próximo martes.